Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a ver una partida entre Spassky y Osnos, jugada en 1963 en el campeonato de la URSS. Bien, en esta partida vamos a ver el tema típico del peón envenenado, es decir, Spassky llega a una posición que vamos a ver a continuación donde se deja un peón a cambio de realizar más rápidamente el desarrollo de sus piezas, mientras que su rival pierde tiempos con la dama. Poco a poco va forjando una ventaja posicional con la que es capaz de ganar a su rival. Sin más preámbulos, vamos a ver la partida. Spassky jugaba con blancas y Osnos llevaba las piezas negras. Spassky abre el juego con D4, a lo que Osnos responde con caballo F6. A continuación Spassky juega caballo F3, entrando en una apertura de peón de dama. Se podría haber jugado aquí un sistema call, un sistema torre o incluso un sistema Londres con alfil F4. Las negras juegan con E6, Spassky juega alfil G5 para a continuación jugar E3 y desarrollar el flanco de dama, pero como vemos el inconveniente que tiene esta jugada es que deja indefenso el peón de B2, que es el peón que van a intentar atacar las negras en las próximas jugadas. Osnos golpea en el centro, Spassky juega E3 y a continuación se juega dama B6. Osnos, que ha visto la debilidad en B2, pues juega consecuentemente con su estrategia. En estos momentos había varias alternativas en la partida. Dama C1. Después de dama C1, pues parece que la dama queda muy pasiva en C1 y la jugada que podría venir a continuación, una jugada bastante interesante, pues sería caballo 4, aprovechando que el caballo ya no está clavado porque la dama no está detrás. Entonces nos tocaría retirar el alfil a F4. Otra posible respuesta tras dama B6 podría ser B3, pero en ese caso, como estamos viendo, las casillas A3 y C3 quedan extremadamente débiles, lo cual podría volverse en contra de las blancas, debilitando de esta manera el flanco de dama. Spassky no hace ni una jugada ni otra, simplemente se limita a desarrollar sus piezas, mientras que el rival se va a entretener comiendo ese peón y luego buscando una buena ubicación para su dama. Vamos a ver cómo juega. Hace la jugada caballo B, D2. Se deja libremente el peón, como decimos, pero a cambio de tiempos de desarrollo. A continuación, las negras capturan el peón. Spassky sigue desarrollando sus piezas con alfil B3 y las negras capturan en D4, intentando abrir la posición y complicando a su rival. CD4, de esta manera, como veis, el alfil, que está ahora en F8, ya tiene vía libre a B4 y de esta manera presionaría el caballo de B2. Spassky, sin temor a nada, juega E por D4 y ahora las negras tienen que reubicar sus piezas. Antes de empezar a desarrollarse, pues juega dama C3 y a continuación las blancas ya están listas para enrocarse. Vamos a echar un vistazo a la posición. En estos momentos las piezas blancas, todas las piezas menores ya han sido desarrolladas, están en casillas muy activas, el alfil de G5, el de D3, los dos caballos, mientras que las negras solo han sacado el caballo de F6 y la dama, que está en C3, que como vemos, pues de ahí se va a tener que mover porque va a ser fácilmente amenazada por las piezas blancas. Como veis, a cambio del peón de B2 que nos hemos dejado, la ventaja que tenemos es una ventaja de desarrollo que Spassky va a utilizar para poco a poco aumentar su ventaja posicional de una manera ejemplar en esta partida. Continúa las negras con D5 intentando completar su desarrollo. Spassky juega la torre controlando la columna E, que como veis al estar abierta pues ejerce presión en dicha columna. Las negras juegan alfil F7 y ahora Spassky ya juega torre 3, incomodando a la dama. Jugamos alfil B5 jaque y la torre captura a la dama. Por lo tanto, ahora las negras tienen que pensar qué hacen con la dama, es decir, tienen que perder otro tiempo en reubicar la dama. ¿Y qué hacen? Dama C7. Fijaros, si echamos un vistazo, si vemos el camino que ha recorrido la dama, primero estaba en D8,
movió a B6, de B6 comió el peón de B2, de B2 ha vuelto a C3 y de C3 ha vuelto a C7. En total ha perdido 4 tiempos, que son tiempos que las blancas han empleado en su desarrollo para sacar sus piezas lo más rápidamente posible y colocarlas en posiciones agresivas. Como resultado de esto, lo que os decía antes, las negras siguen teniendo el caballo y el alfil de C8 todavía en la casilla inicial, mientras que las blancas ya han completado su desarrollo y están creando amenazas a las negras. ¿Cómo proseguimos? Pues vamos a verlo. Spassky sigue activando sus piezas, caballo E5, y en estos momentos juega las negras caballo C6. Atacando el peón de D4. Seguro que muchos os preguntáis, oye, ¿y qué pasaría si hubieran hecho enroque? En estos momentos, con la actividad que tienen las piezas blancas, las negras no pueden enrocarse. Si lo hubieran hecho, hubieran perdido. Vamos a verlo. Si las negras juegan enroque, vemos que el alfil y la torre y la dama son piezas muy activas, como os digo, incluso la torre está dispuesta a desplazarse por la fila 3 y atacar al rey. ¿Cómo hacemos ese ataque? Pues primero eliminamos al defensor, que es el caballo que está en F6. Las negras tienen que tomar con el alfil. Y después sacrificamos el alfil. Alfil por H7, jaque. Las negras no tienen otra opción más que comer, porque si se van a H8 seguiría dama H5 de igual manera. Y tras la captura, jugamos la dama, damos jaque. El rey tiene que irse a G8. Y después de torre H3 es mate inevitable. Las negras están completamente perdidas. Por lo tanto, aunque las negras están deseando enrocarse, tienen que elegir un momento en el cual puedan hacerlo. Y por eso jugaron caballo C6. Amenazando, como os digo, el peón de D4. Y aquí muchos podríamos plantearnos cómo seguir el juego. Spassky no realiza ninguna jugada agresiva, simplemente se limita a defender ese peón mediante la jugada C3, de esta manera consolida el centro y continúa con su desarrollo de piezas, su ventaja posicional, presionando a las negras. Osnos cambia en E5, Spassky toma de peón, creando una amenaza sobre el caballo. Tras caballo 7, alfil por alfil y rey por alfil dejaría al rey en el centro del tablero, desenrocado, a la espera de que las blancas lo ataquen. Por lo tanto, no sería una buena respuesta. Es mejor caballo G8, con idea de que si nos comen el alfil, pues retomamos con el caballo. Spassky continúa el juego con caballo F3, incorpora más piezas activas al ataque, y las negras en estos momentos juegan H6. Parece lógico pensar aquí que si nos están atacando, lo ideal sería cambiar piezas. ¿Por qué no hacer alfil por G5? Como hemos visto anteriormente, la actividad de las piezas es tal que no podemos realizar este tipo de jugadas. ¿Por qué? Porque tras caballo por G5 puede seguir H6 y tras dama H5 tenemos mucha presión sobre las negras. Una forma de continuar muy simple sería con alfil B5, jaque, y el rey tiene que irse a la casilla F8 o a la casilla D8, ya que si se cubre con alfil, la dama ya no puede defender el peón de F7 y entraríamos con nuestra dama en F7. ¿Vale? Por lo tanto, hay que jugar con mucho cuidado. Ante esta presión, las negras, como hemos visto, no capturan en G5, hacen H6, forzando a las blancas a que se vayan, a que se retiren con el alfil a F4 o realizar el cambio en E7. En este caso es mejor mantener las piezas, y ahora también vemos que H6 limita mucho el movimiento del caballo de G8. Tanto la casilla E7 como la casilla F6, que están atacadas por el peón, como la de H6, están ocupadas. Por lo tanto, este caballo ahora mismo está encerrado. Es decir, les va a costar a las negras otro tiempo poder sacarlo. Primero tienen que retirar el alfil y después sacar el caballo por E7. Intentando mejorar su desarrollo, Osnos juega alfil D7. Spassky sigue activando sus piezas,
Parece que el peón de C3 está en el aire, pero realmente no se lo pueden comer. Vamos a ver qué pasaría si las negras capturan el peón de C3. Yo os recomiendo que aquí paréis el vídeo y hagáis el análisis de qué pasaría si con negras capturamos el peón de C3. ¿Cuál sería la respuesta blanca con la que castigaríamos el juego incorrecto de las negras? Parar el vídeo, dedicar unos minutos a analizar la posición y ahora vamos a ver la respuesta. Bien, pues en el caso de que la dama comiera en C3, la réplica sería caballo por E6 y ahora las negras pierden su dama. Tanto si capturamos en E6 con el alfil, seguiría alfil B5 jaque y la torre captura la dama. Y por el contrario, si al regresar aquí atrás, si el caballo lo queremos capturar con el peón F, tras F por E6, tenemos la jugada alfil y de nuevo la torre captura la dama. Como estamos viendo, tanto por B5 como por G6 tenemos una descubierta con la cual capturamos la dama que está en C3. Por lo tanto, no podemos capturar el peón de C3 y tenemos que intentar desarrollar nuestras piezas. ¿Qué pieza nos falta por desarrollar? Pues como hemos visto, tenemos que sacar el caballo. Para sacar el caballo, lo más lógico es quitar el alfil de F7 y por lo tanto las negras juegan alfil G5, intentando también cambiar piezas. En estos momentos ya no se puede reusar el cambio, porque si nos vamos a G3 perdemos la torre que está en E3 y por lo tanto Spassky cambia piezas, os nos captura con el peón y además abre la columna H para su torre y seguimos incorporando piezas al ataque. Parece de nuevo que nos dejamos el peón de C3. Ante la desesperación, Osnos jugó dama por C3, que es una mala jugada ya de por sí. Debería de haber intentado completar su desarrollo con caballo 7, lo que pasa que las amenazas que se le venían encima pues ya son bastante duras. Se podría haber jugado aquí, de igual manera que antes, caballo por E6, pero Spassky juega la tranquila caballo B3, Osnos por fin saca el caballo, caballo H6, comemos el peón y de esta manera cambiar la pieza más agresiva de las blancas, que es la dama que está en G5. Spassky, como veis, está atacando el peón de G7, de hecho ya se lo podría haber comido, pero prefiero no hacerlo, e incrementa la presión sobre dicho peón, con torre G3. De esta manera las negras siguen sin poder enrocarse porque recibirían mate en G7 y tampoco disponen de una buena jugada. Además de que en el caso de que se hubieran comido el peón con dama G7, las negras podrían haber aliviado parte de su presión con enroque largo. Y de esta manera, con torre G3, primero estamos evitando de nuevo que las negras enroquen, puesto que la dama controla la casilla de 8, y también estamos evitando el enroque largo. La dama negra acude al rescate del rey con dama F8. Si las blancas capturan en G7, pues estaríamos cambiando la dama, que ya es un alivio en la posición negra, pero Spassky no cambia piezas. Simplemente se limita a buscar la posición más activa para sus piezas, y aquí la única pieza que queda por incorporarse al ataque es la torre de A1. ¿Dónde la jugamos? Pues a C1, a la columna abierta, lógicamente, ya que tras torre C8 tenemos la jugada torre por C8, alfil por C8, alfil B5 jaque, y ahora tras alfil D7 pues podemos jugar torre C3 y la amenaza es gravísima. Estamos perdiendo otra vez la dama negra a cambio de la torre. No hay manera de evitar la entrada de la torre en C8. Si por ejemplo alfil B5, pues seguiría torre C8, jaque, rey D7, torre por F8, torre por F8 y dama por G7, captura otra pieza porque estamos atacando dos y no podemos defender ni el caballo ni la torre al mismo tiempo. Por lo tanto, las negras vieron esto y jugaron F6. La dama se retira tranquilamente a E3,
desde donde mantiene su actividad, y las negras juegan F5, intentando cerrar la posición y la diagonal al alfil, el caballo al ataque. Podría parecer a primera vista que las negras nos están amenazando F4. De hecho, es viable y nos atacarían la torre y la dama al mismo tiempo. Un ataque doble en el cual perderíamos la pieza. Pero Spassky lo ha calculado de manera que incluso perdiendo la torre, el ataque ya sea decisivo y demoledor para el negro. Pues bien, si jugamos F4, como se jugó en la partida, el alfil puede tranquilamente ir a G6, como ocurrió, da jaque, y ahora tenemos dos posibles jugadas para el rey negro. Una es ir directamente a D8, que es una jugada muy mala, y otra es ir a E7, que tampoco es una jugada muy buena. Vamos a ver qué hubiera pasado si el rey negro hubiera ido a D8. Pues tras rey D8 es fácil ver que se continúa con caballo B7 jaque, el rey no puede ir a la columna C porque está la torre, y tras rey E7, única jugada, la dama da mate en A3. Un final bastante bonito para esta partida que ha jugado Spassky de manera magistral. ¿Y qué hubiera pasado si tras alfil G6 se hubiera jugado rey E7? Pues una jugada tranquila, como puede ser dama A3, está amenazando el mate en una jugada. Ante las graves amenazas que tienen las blancas y la posición negra, que es muy difícil de sostener, pues Osnos decidió rendirse. Bueno, en esta partida hemos visto cómo Spassky, tras dejarse capturar el peón de B2, ha aprovechado esos tiempos para desarrollar sus piezas más rápidamente que las negras, y después ha ido incrementando su ventaja posicional a base de amenazas concretas contra las negras que se han visto obligadas a defenderse. Bien, para finalizar el vídeo os diré que en una ocasión los periodistas preguntaron a Bobby Fischer si se iba a casar, y Robert James Fischer respondió: es posible, pero el matrimonio es tan peligroso como capturar el peón de B2 en la siciliana. Se refería al peón envenenado, el que hemos visto en esta partida. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.